¡Ay, mi gente! Esto cambió. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ay, vecina, prenda el tele, José Luis ya comenzó tu programa favorito que se llama Te Bello. José Luis, venga, llámeme a la tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en Te Bello le quitamos la rechera, también se deja mal a toda la bochinchera. Lo que pasa en Te Bello, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa, que se sepa, que se sepa. y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Lo que pasa en Te Bello, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas. que se sepa, que se sepa, que se sepa. Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio Te Bello y la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Siguiendo con la segunda parte de este especial que tenemos del caso de esta enfermedad que se manifiesta, que es la meningitis, que está acabando con la vida de algunos niños aquí en Buenaventura. Estuvimos en la ciudad de Cali con nuestro equipo periodístico y hablamos con la secretaria de Salud del departamento del Valle del Cauca, que muy amablemente nos atendió en su despacho la doctora María Cristina Lesmes Duque. Y esto le manifestó al equipo periodístico de Te Bello y la comunidad. No hay que alarmarnos. Fue una de las primeras expresiones entregadas por la secretaria de Salud del Departamento del Valle del Cauca, la doctora María Cristina Lesmes Duque, ante la crisis que hoy en materia de salud se vive en el distrito de Buenaventura tras la muerte de 5 menores al parecer a causa del virus de la meningitis. La máxima autoridad de la salud del departamento aseguró que por parte de la red de salud se están tomando todas las acciones pertinentes para evitar más muertes en la ciudad y además nos hizo un recuento de las acciones que se están aplicando y las que se deben aplicar a este tipo de casos. La primera semana de enero murió un niño en Buenaventura por una enfermedad febril. Muy rápido, es un niño que muere muy rápidamente hospitalariamente y se hace un primer diagnóstico presuntivo de meningitis y se interroga que sea meningocócica. Y aparece un segundo niño en la semana del 22 de enero. Con ese primer niño no fue reportado, con el segundo niño que se reporta, nosotros como departamento hacemos una visita a Buenaventura y en la unidad de análisis y en la búsqueda activa comunitaria encontramos que había un tercer niño muerto la primera semana de enero. Hicimos en ese momento una revisión de las historias clínicas y encontramos que no teníamos pruebas diagnósticas para definir la bacteria que había causado la meningitis. En el primero, en el segundo ni en el tercer niño. Encontramos que habían sido unos casos muy rápidos, que no había signos neurológicos en algunos de ellos y que no teníamos pruebas de laboratorio para verificar. En esa primera revisión clínica se presentaron algunas teorías. Meningitis meningocócica era un posible diagnóstico, meningitis viral era un segundo diagnóstico, una afección por criptorquidia o por leptospirosis. Y dadas las condiciones ambientales, cualquiera de esas causas podía ser, y nosotros no podíamos hacer un retrospectivo porque no teníamos las muestras de laboratorio que se requerían, unos líquidos cefalorraquídeos, unos hemocultivos, para poder llegar al diagnóstico certero de la causa de muerte de estos niños. Entonces eso se hace un ejercicio que se llama autopsia clínica. En vista de que no teníamos el cadáver y podíamos tener las pruebas, teníamos la familia y el número de personas cerca y hicimos toda la investigación epidemiológica. Ante la sospecha no confirmada de que era una meningitis meningocócica, empezamos a hacer lo que nosotros denominamos un cerco epidemiológico, que es la entrega de medicamento en dosis única al número de personas que estuvieron cerca de los niños, tratando de cortar la transmisibilidad de una bacteria que es altamente mortal.
Y aparece un cuarto caso en febrero, la segunda semana de febrero, con nexos epidemiológicos. Ese niño tuvimos la oportunidad de que se le tomara una prueba de líquido cefalorraquídeo, unos hemogramas y que muerto el niño muy rápidamente, tuviéramos un patólogo que nos hiciera el favor de hacernos una autopsia, una necropsia médica. En esa necropsia el patólogo me informa esa noche, como a la medianoche, que no había una clara evidencia por patología de una meningitis. El cerebro del niño estaba bien, no había derrames, tenía las lesiones vasculares que habían ocurrido en todos los demás, y él encontró en pulmón un derrame pleural, lo que nos indicaba que podía ser una meningitis por meningococo. Y entonces teníamos la sospecha de que así fuera. Sin embargo, nosotros hicimos nuestra reacción inmediata, hicimos el seguimiento de campo, ese niño había estado en colegio, hicimos todo el barrido, tratamos de incidir en ese cuarto niño donde teníamos el diagnóstico y el periodo de transmisibilidad vivo, porque lo que había ocurrido en enero ya llevaba mucho tiempo y ya digamos que teníamos la certeza de que la transmisión se había acabado. Entonces nos concentramos en el cuarto caso, que tenía una serie de contactos importantes y donde, claro, había una comunidad muy angustiada. Nosotros, días después, el Instituto Nacional de Salud nos confirma que en el líquido cefalorraquídeo, que inicialmente para nosotros era un líquido normal, se cultivó el meningococo y se hace el diagnóstico confirmatorio de una meningitis meningocócica. Nosotros no esperamos ese diagnóstico. Con la sola sospecha habíamos ido a hacer el bloqueo epidemiológico, el cerco epidemiológico, porque es una enfermedad de alta transmisión. Una de las mayores expectativas que hoy tiene la comunidad bonaerense es frente a la consecuencia de la vacuna que se requiere para enfrentar este tipo de casos, tema que para la Secretaria de Salud Departamental también nos dio respuesta. Entonces estábamos entre un caso de una enfermedad de interés en salud pública que ha sido manejada obviamente en contacto estrecho con el Ministerio Nacional de Salud y con el Instituto. Ante la cuarta muerte, yo inmediatamente entré en comunicación con los órganos nacionales tratando de encontrar la respuesta, por ejemplo, de la vacuna por meningococo que no hay en Colombia, que no existe en el país, y la respuesta era que era imposible de encontrar, ni siquiera en la cantidad que fuera necesaria, y nos recomendaron seguir haciendo nuestro bloqueo, nuestro cerco epidemiológico con los antibióticos, que de pasada les cuento que es una sola dosis, es una sola dosis que es suficiente para cortar. Y efectivamente así ha sido, porque los familiares cercanos ni las personas que manejaron los niños han tenido el contacto. Esta es una enfermedad que se contrae por contacto directo, es un germen que naturalmente vive en nosotros, pero que en algunas condiciones de alta vulnerabilidad se dispara, pero que uno lo transmite al hablar, al toser, al contacto muy íntimo de las personas. Entonces las mamás, por ejemplo, eran una agente de contagio muy fuerte, el médico, las auxiliares de enfermería, los compañeritos de juego, la familia. Entonces se ha hecho el bloqueo, se han cubierto unas 600 personas y se hicieron algunas acciones de salud pública al ambiente. En el último caso, en plena conciencia de que eso no rompe la barrera epidemiológica, pero por estar en contacto con la comunidad, por acercarnos a ellos, por producir esa sensación de atención, hemos hecho una búsqueda activa comunitaria institucional. Tenemos un número importante de líderes comunitarios ayudándonos a buscar. Hicimos el bloqueo en toda parte y se hicieron unas fumigaciones y hemos programado la realización de una jornada de ratización, porque sospechamos alguna vez que había leptospira ahí metida, y la leptospira la transmiten los ratones. Entonces son programas de salud pública que vamos a trabajar, pero que quiero dejarles claro, no afectan el meningococo, no lo tocan por ninguna parte, lo toca esa dosis de antibiótico en única dosis que les hemos dado. A veces piensan que es poquito, pero son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Con el protocolo de ellos trabajamos tratando de romper. Entonces, no ha habido desatención comunitaria. La primera y la segunda muerte de los niños fue muy temprana y nosotros realmente, por errores en el diagnóstico o por errores en la notificación obligatoria, nos enteramos 20 días después, con la segunda muerte el 22 de enero. Y el periodo de transmisión, de alta transmisión, son 20 días. Entonces, el primero y el segundo caso para nosotros eran casos que ya habían concluido, aunque alcanzamos a dar antibiótico de esas personas cercanas y no hubo un caso adicional. Hasta que aparecen este cuarto niño en el que desgraciadamente pudimos confirmar
esta enfermedad, desgraciadamente, porque eso nos ha costado 4 niños muertos y eso es un gran drama social y familiar. El departamento ha estado al tanto, hemos estado al tanto con nuestro equipo de respuesta inmediata, con nuestro equipo de epidemiología, hemos hecho concurrencia con el distrito de Buenaventura. Hoy estamos allá, toda la semana hemos estado allá haciendo trabajo nuevamente en conjunto con la unidad ejecutora de saneamiento y logramos que el instituto viniera, que el ministerio viniera y se ha hecho toda la revisión clínica. Otro de los aspectos resaltados en este diálogo fue la falta de un hospital de nivel 2 en la ciudad para atender casos, ni siquiera de mediana complejidad en la red de salud pública. Sí, es que la situación ha sido difícil en Buenaventura porque después del cierre por problemas ajenos al departamento y al mismo distrito no se ha podido lograr la reapertura del hospital distrital. Estábamos pendientes de unos recursos que inicialmente eran 5.800 millones, ahora son 6.300, que entran por regalías, pero que requerían todo un proceso. El departamento ha cumplido con todos los requisitos del DNP, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda para que dicho proyecto salga, pero ha habido algunos inconvenientes que yo espero que hayan sido solucionados en esta semana que está por terminar, y que antes de 6 meses nosotros podamos tener el ascensor, que es lo que nos permite el movimiento de los pacientes en el hospital y la reapertura de la mediana complejidad. De todas formas, la red primaria de atención de Buenaventura es buena. Está el Hospital Luisa Blanque con todos los puestos de salud donde hay una atención adecuada. Y no hay necesidad de ir a la Clínica Santa Sofía, pero sí hay necesidad de consultar rápidamente con su niño enfermo. Hay servicio prioritario, hay servicio de urgencias en el Luisa Blanque, en el Matías Mulumba, en la Independencia. Entonces, es esa consulta médica a la que se debe hacer. Pero que quede la sensación a los padres de familia de que ante su niño enfermo consulte al médico. No sabemos qué haya detrás, consulte siempre al médico. No se quede con los remedios de la abuela. Estamos en el siglo XXI. Hay que consultar al médico rápidamente y hay que permitir que su niño tenga el diagnóstico adecuado y la recuperación pronta. Finalmente se entregaron recomendaciones puntuales a la comunidad frente a esta enfermedad, su sintomatología, causas y acciones a seguir. Hay que tratar de consultar en su centro de salud, en su puesto de salud, y ojalá no esperemos que sean las 7 de la noche, que es la otra cosa. Los niños todos los puestos de salud funcionan en el día, hay una consulta, pero pasa con mucha frecuencia que el papá se va a trabajar y que más vale esperar a ver el niño cómo se queda y que le den las 7 de la noche, y eso congestiona los servicios. Yo soy consciente de las dificultades que hay en Buenaventura y por eso les pido a ustedes, los usuarios, que hagamos el mejor uso del servicio médico. Entonces uno va a consultar con su niño en cuanto lo siente enfermo y claro, después de 4 horas a cualquier niño se le baja la fiebre. Entonces es ir rápidamente a la consulta, pero tratemos de no congestionar los servicios de la Clínica Santa Sofía, sino vamos a la red que corresponde y serán referidos cuando las condiciones lo den. Y la otra recomendación es no esperar que sean las horas de la noche cuando todos los otros servicios están cerrados para consultar. La organización del servicio de salud en unas condiciones de alta vulnerabilidad como las que tiene Buenaventura requiere la colaboración de todo el mundo. El cuerpo médico en el mejor ejercicio, pero la comunidad en la consulta oportuna. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo quisiera esperar que una semana más. En una semana más podemos decir que esto fue un episodio que ya pasó. Y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad. El día de ayer recibimos una llamada de parte de Yamis Mosquera Beira, quien es la señora madre de la niña Valentina, quien también presentó estos síntomas y fue llevada a la Santa Sofía. Valentina era prima hermana del niño Darwin Mosquera Valencia, quien falleció el mes inmediatamente anterior. Y para sorpresa, en la Clínica Santa Sofía no hay, manifestado por ellos mismos, no hay médicos pediatras en horas de la noche, y que si querían la podían atender el día de hoy a las 10 de la mañana, lo cual lo llevó a ellos a sacar la niña, a retirar de la niña de la Santa Sofía y llevarla inmediatamente a la ciudad de Cali, donde le hicieron todos los exámenes y que afortunadamente no salió con esta penosa enfermedad, pero sí muy grave,
que no haya en la Santa Sofía pediatras en horas de la noche. Manifestaron ellos que se comunicaron con el secretario de Salud, que muy amablemente atendió la llamada y mandó a un personal. El secretario dio la orden, pero el personal nunca llegó. Queremos hacer énfasis o hacer claridad que aquí no tenemos nada en contra del señor secretario de Salud del distrito de Buenaventura. Simplemente que lo estamos llamando para que venga y diga aquí todo lo que está haciendo por la salud y sobre todo por estos casos de meningitis que se han presentado aquí en Buenaventura. Sabemos que ha ido a Bogotá, sabemos que ha conseguido una vacuna, sabemos que hay directrices del señor alcalde Eliezer Arboleda sobre ese tema y sabemos la preocupación que hay, pero por eso lo estamos buscando, para que él mismo venga y les cuente a toda la comunidad bonaerense lo que se ha realizado desde el momento que se creó la alerta amarilla aquí en Buenaventura. Así que, mi querido secretario, aquí están las puertas abiertas de TV Yo y la comunidad para que en el momento que usted decida, si puede ser hoy en la tarde, para que mañana todos los bonaerenses puedan saber de viva voz, de la voz suya, que quien es más indicado para decir lo que se ha venido haciendo y lo que está haciendo y lo que se va a hacer sobre estos casos que están presentando aquí en Buenaventura. Y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad. Hace un año un gran maestro del periodismo nos dijo adiós, un adiós para siempre, pero como yo siempre lo manifiesto, no es más que un hasta luego, no es más que un leve adiós, que muy pronto nos veremos cuando lo quiera Dios. Ese gran maestro de periodismo, Adonai Cárdenas Castillo, hace un año nos dijo adiós. Cristian García, periodista de Buenaventura, hizo un especial sobre la historia de quién fue Adonai Cárdenas Castillo y aquí lo tenemos para ustedes. Y con eso nos despedimos hasta el día de mañana. Que el Todopoderoso les conceda a todos y cada uno de ustedes 5 veces más de lo que ustedes nos desean a nosotros. Soy José Luis Muñoz Lerma con la cámara de Andrés Rubales. Chao, chao, los queremos mucho. Adonai Cárdenas Castillo se inició en el periodismo en 1970, dirigiendo periódicos impresos alternamente en Bugalagrande y Tuluá. En 1976 ingresó a la emisora de RCN en Tuluá. Luego estuvo en La Voz de Armenia y Radio Estrella de esa misma ciudad, Radio Ciudad de Cali, Todelar Cali, Radio Visión, Caracol Cali, Radio Luna en Palmira y Armonías Zipaquireñas. Desde 1979 fue a Buenaventura y se vinculó a Radio Buenaventura de Caracol, sirviendo en corresponsalías de televisión para Promec y Noticias, Noti5, RCN de Buenaventura y Cascajal Estéreo. Creador junto a un grupo de periodistas del primer noticiero de la televisión local, Notimar. También fue director de otros noticieros de la televisión local. Cofundador de las organizaciones gremiales de periodistas, Círculo de Periodistas de Buenaventura, Unión de Periodistas de Buenaventura y Asociación de Periodistas del Pacífico. Jefe de redacción del semanario Pacífico al Día entre los años 1995 y 1999, de la casa editorial El País. Colaborador de los periódicos locales como El Puerto, Grito de la Costa, Buenaventura Viva y El Sonajero. Trabajó para el periódico El País y Cubo de Cali como corresponsal en el puerto de Buenaventura hasta que fue hospitalizado para un cateterismo. Luego de esa operación fallece en Buenaventura. Adonai Cárdenas Castillo también se desempeñó como editor de Cubo Buenaventura en los años 2011 a 2012. Al diario El País de Cali estuvo vinculado por más de 27 años en varias etapas. En la última estuvo 13 años. Entre
Entre premios y reconocimientos fue finalista Premio Bonilla Aragón, nominado Premio Círculo de Periodistas de Bogotá con el trabajo periodístico La invasión de los marines a Juan Chaco. Obtuvo el premio a Toda una vida y Mejor Trabajo Periodístico por 3 años consecutivos con el premio Antonio Ahumada Fernández de la Alcaldía de Buenaventura en los años 2003, 2004 y 2006. Adonay recibió el premio Simón Bolívar 2006 por el cubrimiento de la tragedia en la Vía El Mar. También mereció el premio El Coraje de la revista Semana y Petrobras 2008. Y finalmente, recibió el premio de periodismo Amway de Medio Ambiente por el tema La tragedia minera de Zaragoza en el año 2010. Adonay Cárdenas Castillo, un año después de su partida, sigue presente en el corazón de sus familiares, amigos y colegas. Porque Adonay Cárdenas Castillo no ha muerto, porque las personas que se llevan en el corazón solo mueren cuando se les olvida. Adonay lo conocí desde que yo no laboraba todavía en la radio. Por fortuna, en la emisora Cascajal Estéreo empecé a laborar con él en su magazine y yo en el noticiero, pero tuve la fortuna posteriormente, cuando esta empresa Cascajal Estéreo terminó su existencia en Buenaventura, de laborar con él en el noticiero de Radio Buenaventura, en ambos, en Alerta como Amaneció Buenaventura y el noticiero Caracol del Mediodía. Para mí, Adonay Cárdenas Castillo ha sido uno de los periodistas más connotados que ha tenido Buenaventura en toda su historia, y realmente lo que aprendí de él, su forma, su trabajo, abnegación, ha sido vital para continuar en esta labor y recordándolo en este día que no pasará desapercibido, sino que es un ejemplo, sobre todo para los periodistas noveles. Yo lo conocí cuando llegué la oportunidad de trabajar aquí en Radio Buenaventura, pues hace ya como unos 22, 23 años. Siempre lo oía pues en la casa, siempre fue la emisora que se oía en la casa de mis padres. Se conoce por su forma de generar dentro del periodismo toda una serie de proyección de interés de la sociedad, de la comunidad. Pienso que cada vez que locutaba, que lo hacía como locutor en los noticieros, su voz era tan impactante que generaba la atención de oyente cualquiera que fuese, que estuviese escuchando un noticiero. Y ese tipo de elementos como recurso que tenía como locutor hizo que nos fijáramos en él como persona. Luego, como amigo, le conocí muy cerca, un hombre muy dedicado a su trabajo, un hombre muy responsable, un hombre que se ganó el cariño de la gente de Buenaventura, y ejerciendo la locución con el periodismo, me parece que lo combinó tan bien que siempre se ganó el primer lugar en Buenaventura dentro del género periodístico. Cuando yo efectivamente empecé a hacer mis inicios en el periodismo, algo así como por el 2003, 2002, 12 más o menos, me conocí con Adonay. Ya yo estaba en el gremio, pero pues sí, ya tenía la referencia, ya lo escuchaba mucho en el Abejorro, ya tenía la referencia de él, y pues tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Y ya cuando lo conozco, entonces él empieza como algo así como a moldearme, a enseñarme mucho más, a transmitirme esos conocimientos, a decirme es por aquí, es por acá, haga esto, haga lo otro. Entonces de esa manera me fui conociendo con Adonay, y tuve la oportunidad de estos últimos 10 años compartir con él en esta casa radial, en esta cabina, donde nos veíamos todos los días a las 5:45 de la mañana cuando él llegaba. De mucho movimiento. Él tenía sus espacios, nosotros dábamos a conocer los hechos en general, y era muy ameno porque se sentía uno muy confiado en él y daba esa seguridad, porque en un momento determinado también se improvisaba y Adonay era un experto en esos temas. Uno no solamente con Adonay, sino como periodista debe tener alternativas en un momento dado para tocar diferentes tópicos, y de ahí que hay que estar enterado de la situación.
una jornada de trabajo con Adonai era, primero que todo, todos los días aprendía, o sea, era muy fructífera porque todos los días había algo nuevo, todos los días era esa sonrisa por allá, porque Adonai era muy serio, muy poco se reía, y para que Adonai se riera en esta cabina, soltara una sonrisa, pues yo tenía que hacerle, mejor dicho, miles de cosas para que se pudiera sonreír aquí con nosotros en la cabina. Pero era un día laboral muy chévere, era muy armonioso. Nos comprendíamos muy bien, llegábamos casi faltando un cuarto para las 6 de la mañana a mirar qué había, qué noticias teníamos. Finalmente arrancaba la emisión del noticiero y él siempre pues con ese respeto hacia los oyentes, con ese respeto hacia sus compañeros, le preparaba el tinto, le daba tinto 2 veces en la mañana, y luego cuando había tiempo pues como de la charada, de la risa, pues lo hacíamos aquí en la cabina. Pero un día de trabajo con Adonai, yo pienso que al menos terminaba yo la jornada, pero muy contenta, porque habíamos cumplido con el objetivo. Todo nos había salido bien en las 2 emisiones del noticiero, y lo más importante era que cada día aprendía algo nuevo. Bueno, de Adonai solo tengo buenos recuerdos. Adonai era una persona que siempre, aquí en el noticiero, siempre estaba de buen humor. Siempre nos reíamos mucho de la situación que pasaba en Buenaventura. Me acuerdo siempre de su genio, porque casi todos los días lo llamaba yo a consultarle algún tema, alguna cosa, y él siempre estaba dispuesto a ayudarnos y a colaborarnos en lo que nosotros lo necesitáramos. No era el amigo ese de andar todos los días con Adonai, pero eran amigos del saludo, un señor que le reconocí siempre su entrega, su profesionalismo. Siempre habló de las cosas buenas como también de las cosas malas de la ciudad. En ocasión a veces habló cosas de Buenaventura que rayó en la discusión de la gente, pero se tiene que entender que cuando usted es comunicador, no solamente para ver el perfil de las cosas de un solo lado, entonces aquí tiene que ver las 2 caras de la moneda, y cuando a veces se hablaba de frente con las cosas que tocaban de Buenaventura, entonces eso causaba en la gente un malestar. Adonai tenía esa capacidad, ese carácter de ver la noticia desde los 2 ángulos, y así la presentaba, y pienso que tuvimos mejores cosas para ver y resaltar de Adonai que las cosas malas que Adonai pudo haber escrito en los medios de comunicación. Me acuerdo algo que siempre al principio, cuando yo empecé a trabajar, pues uno tiende a equivocarse en algunas cosas, y entonces me acuerdo estábamos en un noticiero, y entonces estábamos preparando el abejorro, porque era pues un día jueves, y entonces estaba él colocando una entrevista de alguien de la Cámara de Comercio. Entonces terminó de hablar la persona y a mí se me fue una de las risas del abejorro. Entonces eso fue para él una cosa, en vez de enojarse como otras personas, toda la semana ese fue el chiste de la semana de él. Me acuerdo que ese fue con mucho humor, eso. Nos reímos mucho esa semana de eso. Yo diría que muchas, Cristian, pero sí, de pronto una que se me convirtió en particular era que él me decía la niña del alacrán. Ya, eso por un tatuaje que yo tengo, y que es un escorpión, aclaro, y él pues me decía la niña del alacrán. Entonces cuando a veces yo iba llegando me decía, ve ahí, ¿dónde dejó el alacrán? Entonces esa era entre muchas anécdotas que tuve con él, en el tiempo pues que pude compartir con él, y pues que siempre me decía, doña Marta, el tinto. Entonces esa era como algo de todos los días, hacerle su tinto. Yo diría que no, porque no teníamos como digamos esa permanencia de compartir, de estar juntos. Siempre fue el saludo, la amistad, el acercamiento, el momento. De ello no podía haber una anécdota pues que en particular pudiéramos resaltar de Adonai, pero siempre le conocí que tenía una forma simpática a veces para generar entre la amistad algunas palabras que causaban un poquito de risa. Con Adonai nos sentábamos después del noticiero en un establecimiento a desayunar hacia las 7:10, 7:15, y recopilábamos muchos datos de lo que decíamos, pero sobre todo cuando terminábamos de realizar los jueves el abejorro. De pronto, si fue un poco duro, en fin,
y de ahí que había esas incógnitas y muchas veces, no temor, pero sí de pronto alguna represalia por las personas aludidas a través del abejorro con semejante picada. Recuerdo que ese 1 de marzo del 2015 era un día domingo y estaba yo en mi casa, me estaba organizando para salir y me llamó Ricardo y me dijo, hola Marta, le dije, hola Ricardo, me dijo, ¿qué has sabido de Adonai? Le dije, no, hasta lo que hablé con doña Mariana Adonai está bien, pero Ricardo ya sabía lo que había pasado y pues no me lo quería manifestar. Y ya luego empezaban a llamarme los colegas, luego me llamó doña Arlinda, también me dijo, Marta, ¿qué has sabido de Adonai? Y yo, no, él está bien, hasta que alguien ya me dijo así como de una, Marta, se murió Adonai, y yo, no, que entonces ya, pues para mí durísimo, fue algo muy fuerte, porque la verdad no me lo esperaba. Realmente fue una cosa muy, muy triste, porque yo había hablado con él el jueves anterior. Él me había preguntado algo sobre ese tema de la recuperación cardíaca, todo. Entonces, el jueves me llama la gerente aquí en Radio Buenaventura, el domingo, alrededor del mediodía me llama, me dice que le habían llamado a decirle que a Adonai lo habían llevado muy delicado a la clínica. Y entonces ya pues al rato me llamó para decirme que había muerto. Realmente fue un momento pues muy triste para mí, porque Adonai era realmente un amigo muy, muy cercano aquí en la emisora y una persona de mucha confianza para mí. Me llaman, acaba de fallecer Adonai, yo no daba crédito. ¿Por qué? Porque antes de hacer esa intervención a Adonai Cárdenas, estuvimos planteando la posibilidad de tener otra alternativa, de realizarse ese cateterismo. Me dijo Oscar, hay una medicina homeopática que me ha manifestado que podría servirme. Yo le dije, eso quedaba al albedrío tuyo, como te sintieras, Adonai. Y él estaba en esa duda y todo eso, y me dijo, yo voy a optar que nuevamente me realicen el cateterismo. Y ahí, después de la intervención, siguió su recuperación, pero vimos que a la postre falleció. La verdad, Adonai no tenía tapujos, no era muy amable del maniqueísmo que muchos personajes hacen con los periodistas, afortunadamente pocos, porque en general en Buenaventura se trabaja con ciencia y con dignidad. También ese legado del trabajo, porque está dedicado como todo un profesional las 24 horas del día al periodismo, tanto escrito como hablado. Él también fue de los pioneros de la televisión aquí en Buenaventura y fue una jornada completa. El legado que deja Adonai al periodismo es grande. Pienso que fue una enseñanza muy provechosa, una enseñanza espectacular. Pienso que Adonai encerró todo lo que debe tener un buen periodista. Que le entrega el profesionalismo. Aquí tenemos que prepararnos mucho más. Hoy tenemos una nueva camada de jóvenes que están en el periodismo incursionando, pero el periodismo no puede ser simplemente el deseo de querer ser periodista. Yo pienso que esta profesión tiene que ir acompañada con la voluntad y la capacidad de querer prepararse. Pues yo creo que Adonai es no sé, me pierde la palabra en este momento, la persistencia, la claridad, la conciencia que hay que ponerle al trabajo, el buscar de verdad la noticia y saber y querer su trabajo. Y querer la actividad y tener su objetivo claro de que se está trabajando es para divulgar una noticia de forma seria. La muerte de Adonai se pierde un gran baluarte dentro del periodismo, no solamente por decirlo, porque puede sonar de cajón, es decir que es un gran maestro, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ganárselo en la provincia no es fácil, y Adonai se lo ganó aquí en la provincia, en Buenaventura,
y creo que el legado que nos deja es muy grande. Ustedes, las nuevas generaciones, los que tienen menos de 30 y están iniciando en un oficio tan importante como es el periodismo, creo que a él lo marcó hacer las cosas con un respeto y una seriedad fuera de serie. Es decir, él era como era, y Adonai no lo vamos a repetir. Es uno de los pocos que uno puede decir que, a pesar de las vicisitudes que tuvo, afrontó un oficio o una profesión con todo lo que uno debe tener para ser un gran periodista. Adonai simbolizaba el periodismo dignificado, un periodismo serio, lleno de valores, lleno de ética, y me parece que es una pérdida irreparable para el periodismo de Buenaventura y Colombia, porque Adonai quería mucho esta ciudad. Desde que llegó siempre defendió la ciudad de Buenaventura, y yo lo conozco a Adonai hace más de 30 años en el periodismo. Cuando yo iniciaba, hacía mi pininos en Radio Buenaventura, y de verdad siempre reconozco esa calidad, esa seriedad, esa manera de ser un poquito introvertido, pero un hombre, un periodista muy capaz, y una pluma, una manera de escribir realmente importante. Frente a las cosas del que manda este mundo, de Dios, no podemos hacer nada, no podemos ni criticarlo siquiera, porque Él es el que nos mantiene a nosotros, y cuando Él llegó el momento de que ya nos necesita allá, no es sino que Él ordena y nosotros nos fuimos. Pero sí un vacío, nos queda un vacío, no solamente desde el campo de la comunicación, sino como amigo y como persona y como ejemplo. Una persona que con las ondas sonoras y cada una de sus letras en los diarios donde tenía allí y sus columnas, siempre plasmaba una imagen de la ciudad preocupante, pero a la vez analizando qué es lo que vamos y hacia dónde va este Buenaventura que él tanto quería. Adonai Cárdenas Castillo, compartí con él en lectura de noticias en la mesa de trabajo de Radio Buenaventura, en el Café de las 7, ese café de las mañanas que despertaba a la población en Buenaventura, tomando un sorbo de información en la voz de Adonai Cárdenas Castillo. Para nosotros siempre será y seguirá siendo Adonai el más grande. Creo que lo que tenemos que continuar de Adonai es el respeto, la veracidad en dar una noticia, buscar unas verdaderas fuentes y plasmar un escrito que realmente les llegue a todos los bonaverenses. Y como todos lo han dicho, o sea, lo que nos va a quedar de Adonai Cárdenas es el respeto y la humildad a la hora de trabajar y ejercer el mejor oficio del mundo. Recorrió por la cesta. Pero ¿por qué no pasamos? Damos la vuelta por ahí. Y salimos ahora. Salimos por ahí, abuelito. Salimos aquí. Bajamos por ahí por el país. ¿Me estoy desvaneciendo de tus recuerdos más lejanos? ¿O simplemente la memoria te jugó una mala pasada? En cualquier caso, si has perdido la capacidad de asombro, déjame un lugar en el rincón de los objetos dejados de usar. De pronto, en el verano, la playa te trae una botella con décadas navegando mares insondables, tempestuosas, mareas vivas. Adonai Cárdenas Castillo.